Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más. Aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. A toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 7 de septiembre de este 2025. Estamos estrenando mes. Primer domingo del mes de septiembre. Así es que vamos a disponernos a recibir el consejo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Amén, hermanos. Voy a pedirles a todos que vayamos al libro de Proverbios. Busque Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Y mientras la iglesia lo busca, también animar a la gente en el video, como siempre lo hacemos, a que tenga una Biblia cerca, una Biblia en la mano, ¿no? Recuerde que las espadas, lo hemos hablado muchas veces, así como las flechas son para tirarlas, las espadas son para tenerlas cerca de uno, ¿no? A la mano. Y sabemos que la Biblia es la espada del Espíritu, pues hay que tenerla cerca, ¿no? Amén. Bien, Proverbios 24:30. Vamos a leer 4 versículos que escribió ¿quién? Salomón, acuérdense, ¿no? Dice la palabra del Señor en Proverbios 24:30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la linda oportunidad que tenemos, no solamente de leerla, Señor, sino que también tenemos la oportunidad de meditarla, analizarla y mejor aún, tenemos el gran privilegio de poder vivirla, Señor. Gracias te damos por ella, Señor. Disponemos nuestro ser para recibirla en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, les estaba comentando ahorita que estamos estrenando mes. Estamos en el primer domingo del mes de septiembre. Y el pasado mes de agosto, bueno, la iglesia obviamente y las personas que nos siguen saben que nosotros estuvimos compartiendo algunos mensajes que tal vez estaban relacionados, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que vimos mensajes como los obreros de la viña. ¿Se acuerdan que vimos aquel mensaje de que unos entraban a las 6 de la mañana, a las 9? ¿Se acuerdan de eso, no? Y que al final lo importante de todo eso era que uno estuviera al final de la jornada anotado, ¿dónde? En la planilla, ¿no? En el libro de la vida. Que el fin de la existencia de uno lo agarre inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo inscribirse en el libro de la vida? Entregándole su vida a Cristo. Amén. También vimos otro mensaje que era que nosotros no podemos, hermanos, descuidar una salvación tan grande. ¿Se acuerdan? Lo vimos ahí. ¿Cómo vamos a escapar si la descuidamos, no? Entonces, por eso nos decían, no la descuide, o sea, no descuide eso, o sea, luche por eso, o sea, si usted ya lo tuvo, cuando uno tiene algo, pues, y si es algo que le ha costado obtener, pues mandaría que uno lo descuide, ¿no? Básicamente uno lo atesora. Amén. Bueno, eso lo vimos, ¿no? Y hace 8 días que vimos lo de doble ánimo, ¿se acuerdan? Doble ánimo, las personas que son de doble ánimo y todo eso, y los riesgos que hay de ser de doble ánimo. Entonces, si ustedes ven, esos mensajes están conectados, ¿no? Como toda la palabra. Básicamente, en el fondo lo que nos quieren transmitir es, vea, o sea, esto del cristianismo, esto de llevar una vida en Cristo, no es así como nada más entregarle mi vida al Señor y sentarme a dormir y mecerme en una hamaca, ¿no? No, hay que pulsearla, hay que pelearla, hay que esforzarse. Hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte, ¿para qué? Para aquello que ya logramos alcanzar, poder mantenerlo, poder sostenerlo. ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? Entonces, al final, como dice Pablo, le decía a la iglesia, vea, si ustedes están seguros de eso, si ustedes están seguros de que ya tienen la salvación, cuídenla, no sean de doble ánimo, asegúrense de estar al final de la viña, al final de la jornada. Entonces, hagan todo su esfuerzo, ¿para qué? Para que se cuiden de no caer, ¿no?
Amén. Haciendo todas estas cosas, decía Pedro en algún momento, no caerás jamás. ¿Cierto que sí? Y yo creo que ese es el objetivo nuestro, no caer, básicamente, ¿no? O sea, yo creo que a nadie en esta vida le gusta retroceder, a nadie en esta vida le gusta echar pasos hacia atrás como el cangrejo, digámoslo así, ¿no? O sea, a nadie, ¿no? Básicamente. Entonces nosotros acabamos de leer un pasaje que está en el libro de Proverbios, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿cuál es el tema principal del libro de Proverbios? La sabiduría, ¿cierto? Usted lo encuentra en Proverbios 1, donde dice, este libro contiene, básicamente, no lo dice así, pero dice, está escrito pensando en qué? En la sabiduría, pero no en cualquier sabiduría, en la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto, que viene de Dios, ¿no? ¿Sabiduría para quiénes? Para todos. Aquí en el libro de Proverbios no es que la gente de más de X años, de 30, 40 años va a entender y los jóvenes no, aquí hay para todos. Para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para las mujeres, para los hombres, para los que trabajan, para los que no. Y acabamos de leer un pasaje que tiene que ver con una advertencia muy seria que nos da Salomón. No solamente va hablando de su experiencia personal, yo espero que todos conozcamos cuál es la experiencia personal de Salomón, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir la experiencia personal de Salomón? Salomón, podríamos arrancar diciendo que fue una persona que, ¿qué? Que empezó bien y terminó mal. ¿Qué más? Que tuvo de todo, pero al final llegó a una conclusión que él dijo que vanidad de vanidades, ¿no? O sea, si me aparto de Dios, todo lo que yo tenga, al final no deja de ser simple vanidad, ¿cierto que sí? Entonces, no solamente él nos muestra la experiencia personal, sino que obviamente ahí está inspirado por el Espíritu de Dios también cuando él escribió eso. Entonces, él nos habla de un tema que tiene que ver con el título de esta prédica. Esta prédica se llama La pereza espiritual, ¿no? Tiene que ver con la pereza, ¿no? Todos sabemos qué es la pereza, ¿cierto? Pero no creo que a todos digan, sí, pastor, yo sé qué es la pereza y reconozco que yo soy perezoso. No, es muy difícil que uno lo reconozca, ¿no? Porque dice la palabra también que ¿quién reconoce sus propios errores? Nadie, ¿no? ¿Cierto, no? Es muy difícil que uno reconozca los propios errores, pero qué fácil es recalcarle los errores a los demás. Eso es facilísimo, ¿no? Entonces, en línea a este tema, hermanos, y usando ya no la sabiduría de Dios y todo eso, sino sabiduría popular, hay un dicho, hay como un feedback. Hay un dicho muy popular que dice que la pereza, ¿qué es? Bueno, la vez pasada que yo dije ese dicho, y creo que aquí no se conoce, pero por ejemplo, yo allá en Colombia crecí escuchando proverbios populares, ¿no? Que dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Es la madre de todos los vicios. Algunos la defienden y dicen, ah, sí, entonces, pero como madre es madre hay que respetarla. No, no, eso no tiene nada que ver. Así como la pereza es la madre de todos los vicios, también sabemos que la soberbia es como el ingrediente base de muchos pecados. Hay muchos pecados que parten a través de una actitud de soberbia. Y hay muchas cosas, muchos vicios que parten de una actitud de pereza, tanto natural como espiritual. Eso lo vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, hermanos, aún así, el término pereza no aparece muchas veces en la Biblia, ¿no? La pereza, por ejemplo, aparece solamente en 2 versículos, la palabra pereza, ¿no? Que es en Proverbios 19:15 y en Eclesiastés 10:18. Solamente en esos 2 versículos aparece la palabra pereza. Pero la palabra perezoso sí aparece en 17 versículos y de esos 17 versículos, 14 están en el libro de Proverbios. 14, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Pues si sabemos que Proverbios es un libro de vivencia, entonces podríamos llegar a la conclusión de decir, entonces parte de nuestra vivencia está ligada ¿a qué? A la pereza, ¿no? Es una actitud prácticamente como inherente del ser humano, ¿no? Ahora, pero usted dirá, pastor, ¿pero qué es la pereza? Bueno, la pereza, definámosla, ¿no? La pereza es como esa falta de ánimo o impulso para no hacer algo o trabajar. Ociosidad, desidia, holgazanería, indolencia. Es la negligencia, astenia, el tedio o descuido de realizar actividades. Eso es como a grosso modo la pereza. Usted puede buscar una definición y básicamente es como esa falta de ánimo para hacer lo que uno debería hacer. Pereza, ¿cierto de sí? Por ejemplo, en la religión católica incluyen la pereza dentro de ¿qué? De los 7 pecados capitales.
Bueno, que cada rato los actualizan, ¿no? Por allá en Roma dice, este año vamos a actualizar los pecados, como pecado es pecado, ¿no? Pero bueno, ahora usted dirá, pastor, pero la pereza es un pecado de muerte, o sea, yo me puedo perder por perezoso. Pues la Biblia no dice, ¿no? Que los perezosos van al infierno, pero partiendo de la pereza, usted puede descuidar otras cosas como lo vimos ahora. Descuidar una salvación tan grande, dejar de hacer lo que tienes que hacer, ser negligente, todo eso lo puede llevar a uno la pereza. Amén, hermanos. Sinónimos de pereza: vagancia, ociosidad, holgazanería, haraganería, sanganería, desidia, negligencia. Todos esos son sinónimos de pereza. Y a la larga, en estos días yo discutía con mi hija, o esta mañana le preguntaba que si la pereza era algo físico o mental. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Los dos, dice Braulio. ¿Qué dice el público? Me por ahí. Ni lo uno ni lo otro, y no todo lo contrario. Dice, qué bárbaro. No, vea, es que uno puede decir que la pereza sea física. Dice, es que me siento cansado, tengo pereza. Pero cuando usted tiene pereza de hacer algo y está cansado y usted se acuesta a dormir para descansar, hay gente que le da más pereza. ¿Cierto que sí? ¿Le levanta uno con más pereza? Entonces la pereza básicamente es algo más como mental, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un buen estado físico, fuerzas, pero le da pereza. Entonces no es físico. Es más que todo es como una actitud mental que se manifiesta en lo físico, obviamente, ¿no? Es algo mental que al final se manifiesta en lo físico, porque a la larga el cuerpo uno con lo que uno es lo que hace las cosas, ¿no? Es el que va o viene o el que ejecuta o no, ¿no? Entonces es una actitud mental negativa, conformista, que puede sumir a cualquier persona en la pobreza. O sea, aunque usted no lo crea, una persona puede ir a dar a la pobreza por pereza. Y lo dije en verso, ¿ah? Sin hacer mucho esfuerzo. Entonces, lo puede llevar a la pobreza, ¿no? Porque la persona tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente ¿qué? Trabajar. Wow, ahí entra la palabra clave, ¿no? ¿Pereza para qué? Para trabajar, ¿no? Hay gente que no sale a buscar trabajo por pereza. ¿Cierto que sí? Y uno le dice, ¿y usted por qué no sale a buscar trabajo? Dice, no, ¿qué tal que lo encuentre? Ah, es un riesgo grande. ¿Qué tal que lo encuentre? Mejor no salga. Está bien. Entonces, hermanos, Salomón nos está, ahorita vamos a hacer un recorrido por esos versos que leímos de Proverbios. Salomón nos está enseñando claramente que si en nosotros, y esa es la idea de hoy, que identifiquemos si existe alguna de esas actitudes de pereza, pues básicamente tenemos que tener mucho cuidado porque como lo leímos ahí, los efectos devastadores de todo eso pueden venir como vienen los ladrones. ¿Cómo vienen los ladrones? Sin avisar, ¿cierto que sí? Sin avisar. Y cuando uno menos se dé cuenta, está sumido en una condición deplorable, lamentable, simplemente por no haber atendido esos síntomas que lleven a decir que uno sufre de pereza, básicamente, ¿no? Amén, hermanos. Entonces usted podrá decir, ah, pastor, pero eso debe ser allá la gente que no es de Dios. ¿Cierto que sí? Cualquiera dirá, no, pero eso es algo que no es de Dios, pastor. Bueno, las iglesias están llenas de gente perezosa. Nadie dijo amén, pero bueno, está bien. Las iglesias están llenas de gente perezosa, como todo, básicamente. Porque la gente cree que una actitud perezosa tiene que ver con grandes esfuerzos y todo eso. No, a veces hay detallitos que uno debería hacer y no hace. Y si usted se da cuenta y usted hila delgado, usted se da cuenta que no lo hace por pereza, básicamente. Amén, hermanos. Entonces, claro, cuando uno le habla a la gente de perezosos y holgazanes, pues a la gente no le gusta eso, ¿no? Son palabras que realmente no, pues tienen como cierto choque como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay mucha diferencia, hermanos, cuando uno habla de pereza entre gente que es de la iglesia y gente que no es de la iglesia, entre la gente que es de Dios y la gente que no es de Dios. Hay mucha diferencia, ¿no? Básicamente, porque, por ejemplo, hay mucha gente, hermanos, fuera del reino de Dios, usted se da cuenta que en sus trabajos se esmeran mucho, son cumplidos, todo lo hacen bien, o sea, son personas responsables y todo, pero en las cosas que no son de Dios. En las cosas que son de Dios bajan la guardia. Entonces uno anhelaría, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que Pablo antes de entregarle su vida a Cristo era una persona apasionada, impulsivo, decidido?
lanzado, Saulo de Tarso. Amén. Tiene su encuentro personal con Cristo y cuando ya está en los caminos del Señor, siendo Pablo, era una persona apasionada, decidida, lanzado, arriesgado. O sea, mantuvo su misma condición, pero ahora sirviéndole al Dios vivo. Amén. Hay gente que no, hay gente que en lo secular son, pero tremendos servidores, pero en las cosas de Dios no. Entonces, ¿qué es lo que los limita? Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar, ¿no? Ahora, obviamente, ¿qué diferencia hay entre la gente que no es de la iglesia, que uno le diga, vea, pero es que usted para las cosas de Dios es perezoso? Y dice, sí, pero es que yo no tengo ninguna relación con Dios. Entonces, a ellos no se les va a exigir que hagan algo que no tienen que hacer. Amén. Pero cuando uno dice que es de Dios, acuérdense que cuando uno dice que es de Dios, ¿qué espera Dios de uno? Todo, ¿no? Entonces ya uno entra en negligencia, en irresponsabilidad, entendiendo que la responsabilidad es hacer lo que uno tiene que hacer. Y cuando uno viene a los pies de Cristo y está ya en los caminos de Dios, uno tiene que entender que hay cosas que por naturaleza santa uno tendría que hacer. Y si uno no las hace, uno está siendo negligente, está siendo irresponsable. Y como les decía ahorita, si usted se pone a hilar delgado, se va a dar cuenta y dice, es cierto, ¿y yo por qué no he hecho eso? Cuando yo lo podría hacer, ¿no? Pero bueno, entonces es muy diferente como hablar de la gente que es y la que no es de Dios, ¿no? Entonces, como les decía, hermanos, quizás a muchos les molesta todo este tema, pero lo delicado del asunto es que podemos perder bendiciones. Porque recuerden que, lo hemos hablado aquí, las bendiciones de Dios hay que, ¿qué? Hay que pelearlas, ¿cierto que sí? Y para uno pelear, ¿qué necesita? Bueno, conocer el enemigo y todo eso, pero necesita esfuerzo, ¿cierto que sí? Uno no va a ir a... bueno, lo único es el batallón de Maduro, es el único que tal vez que van así sin ganas, ¿no? Saludo para Maduro si me está viendo. Pero generalmente cuando uno va a ir a pelear una buena batalla, uno se prepara, ¿no? Los soldados se entrenan, se adiestran. Y por eso es que dice que Dios es el que prepara mis manos ¿para qué? Para la batalla. ¿Y por qué Dios prepara mis manos para la batalla? Porque a cualquier batalla que uno vaya, uno tiene que esforzarse, tiene que prepararse. Y si hay algo que tiene el perezoso, ¿qué es? Que no le gusta esforzarse, no le gusta prepararse. Entonces, si las bendiciones hay que pelearlas, y para pelearlas yo necesito prepararme, el perezoso, como no se prepara, lo más probable es que pierda las bendiciones. Por eso es que en lo natural, una persona perezosa ve pasar al frente de él, ¿qué cosa? Oportunidades, ¿no? Pasa la oportunidad y no la aproveché, y esa la aprovechó otro, pasa la oportunidad. Entonces, al final se pierde de disfrutar cosas que podría disfrutar si se esmerara y se esforzara un poco más. Amén, hermanos. Estamos en eso, ¿no? Entonces, lo que decía ahorita mi amigo Mario Ua, en la iglesia, ¿cómo se ve eso dentro del camino del Señor? Pues puede ser que usted diga, pastor, pues yo no soy perezoso, pues yo me esfuerzo en congregarme y todo eso, pero no es suficiente, ¿no? Hay gente que no le gusta leer la palabra. Bueno, hay gente que no le gusta ya congregarse, o sea, vienen muy de vez en cuando, ¿me entiende? Entonces es parte del qué es lo que a uno lo lleva. Entonces ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿por qué yo no escudriño tanto la palabra como debería hacerlo? ¿Pereza? Puede ser. ¿Por qué no me congrego yo como debería congregarme? ¿Será pereza o qué será, no? ¿Me entiende? Es que, pastor, a mí no me queda tiempo. Bueno, se necesita uno ser muy falto de entendimiento para saber que todas las demás cosas son más importantes que de pronto dedicarle tiempo a Dios. ¿Se acuerda que alguna vez lo hablamos y que si uno se congrega un domingo, todos los domingos, 2 horitas, si usted suma ese tiempo comparado con todo el tiempo que tiene, usted le está dedicando a Dios, ni el 1% de su tiempo le está dedicando a Él. Pero bueno, básicamente es algo que deberíamos tener presente, ¿no? O sea, hay gente que piensa que servir en las iglesias eso es para los que tienen tiempo, para los desocupados, ¿no? Hay que servir, hermanos, hay que servir y hacia allá vamos a apuntar como todo eso, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Por más que usted crea que se está esforzando, la iglesia de Éfeso era una iglesia que se esforzaba, que hacían cosas, hacían cositas. Y el Señor les dice, yo valoro todo eso. Ustedes están, el que quiera venir aquí a presumir de apóstol y todo eso, ustedes lo desenmascaran si es que es un falso apóstol, ustedes trabajan y todo eso, pero algo les falta, perdieron su primer amor, o sea, hubo, no sé, como que esa fascinación que tenían, ese enamoramiento, lo dejaron perder, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Por descuido generalmente. Y cuando uno cae en actitudes de pereza, uno tiende a descuidar aquello que uno debería cuidar con esmero como tal. Amén, hermanos. Entonces, no es lo mismo la pereza que la ociosidad.
Porque usted dirá, pastor, ¿y qué diferencia hay entre un perezoso y un ocioso? Bueno, es que un perezoso es el que no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo hace? Por pereza, ¿cierto? ¿Sí? Un perezoso no hace lo que tiene que hacer. Un ocioso no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Entonces, como no tiene nada que hacer, invierte el tiempo en cosas, ¿qué cosa? Que van las cosas que no edifican. Entonces, esa es la gran diferencia entre un perezoso y un ocioso. El perezoso sí tiene cosas que hacer, pero no las hace por pereza. El ocioso no tiene nada que hacer. Y entonces por eso se mueve en un tiempo que no le edifica para nada. Entonces, es muy diferente eso, ¿no? Entonces, la Biblia habla mucho de la pereza, hermanos, aunque ustedes no lo crean. Dice, pastor, pero me acaba de decir que apenas 2 veces, 16 veces, pero no, habla mucho de la pereza. Vea, por ejemplo, Proverbios, todo está en Proverbios. Proverbios 21-25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, el perezoso, ¿qué pasa? No le gusta trabajar. ¿Cierto que sí? ¿Lo digo yo? Lo dice la Biblia. Proverbios 26-14 dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a la cama. ¿De qué le gusta hacer al perezoso? Dormir, básicamente. Ahora, si era pastor, ¿es malo dormir? No, pero acuérdate que todo tiene ¿qué? Todo tiene su tiempo. Pero el perezoso, por lo general, le gusta dormir. ¿Cierto que sí? Proverbios 26-13 dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Entonces, bueno, mira qué exagerado, ¿no? ¿Y por qué no sales a hacer lo que tienes que hacer? No, Dios guarde, el león está en la calle. Qué exagerado, ¿no? Mucho peligro. ¿Cómo voy a salir a la calle? Demasiado. ¿Me entiende? Entonces siempre hay excusas para el perezoso. Siempre hay excusas, ¿no? Proverbios 26-16 dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Entonces, no hay nadie más sabio que ¿quién? Que el perezoso, ¿ah? Todo lo sabe. A mí no me digan nada porque yo todo lo sé. Y al final, cuando opina, uno dice, mejor te hubieras quedado, ¿qué? Calladito, ¿no? Más bonito. Entonces, se cree que es sabio, pero al final es corto entendimiento. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces dice, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Entonces, para el perezoso hay un futuro, ¿qué cosa? Incierto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo desea. Todo lo desea, ¿pero qué? Pero nada lo alcanza. ¿Por qué? Por pereza. Por pereza. ¿Cierto que sí? Entonces es bueno para tener sueños, anhelos y objetivos y todo eso, pero acuérdense que también lo vimos en estos días, de que cuando estábamos viendo lo del doble ánimo, como hay tantos planes de alcanzar cosas, pero si no se persevera, es decir, si no se esfuerza, no lo va a alcanzar. ¿Por qué? Se deja llevar por la pereza. Básicamente, entonces tiene un futuro, ¿qué cosa? Incierto, sombrío. Proverbios 13:4, sí dice, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Bueno, más el alma de los dirigentes será prosperada. Entonces, obviamente, como tiene poco futuro, al final llega a empobrecer. Pero este del futuro que está en Proverbios 24 dice, el perezoso no hará, ojo, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no la hallará. ¿Ustedes se acuerdan que la Biblia nos compara a nosotros que seamos trabajadores como qué animal? Como la hormiga, ¿se acuerdan? Que la hormiga eso tiene una característica. Recoge, 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 porque la hormiga sabe, dentro de su sabiduría natural, que va a haber una época en la cual ya no va a poder recoger, porque viene el invierno. Y entonces a la hormiga, ¿quién la manda a que haga eso? Nadie, no tiene capitán. Pero aún así, no hay nadie más organizado que quienes. Que las hormigas, ¿cierto que sí? Van en fila y cada uno carga su peso. Algunas exageran, ¿no? Algunas cargan más de lo que deberían cargar y se van a un hueco y no pueden salir de ahí. Entonces hay que ser medidos, pero hay que ser organizados como tal. Amén, hermanos. Entonces, si uno se pone a ver todo eso, estamos de acuerdo, hermanos, que en la vida, en un caminar cristiano, no hay lugar ¿para qué? Para la pereza. No hay lugar para la pereza. No deberíamos darle cabida a eso. Y lo que hace el cristiano perezoso, ¿sabe qué es? El cristianismo o el evangelio que le venden, ¿no? Es que todo es por gracia. El Señor ya pagó el precio. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Espera el tiempo de Dios. Tranquilo. Todo lo del impío será transferido al justo. Entonces, esa cantidad de evangelio dice, uy, qué chévere, ¿ah? Entonces ya nada más me tengo que sentar a esperar
a que el Señor venga y a que me aparezca la plata y me aparezca un diente de oro y todas esas cosas. Entonces, eso hace el cristiano, ¿qué cosa? Perezoso. Y entonces no le instan a qué, a que tiene que esforzarse. O sea, aquí está todo en la palabra, pero no es inyectado, no se le transfiere a uno por Wi-Fi, ni por Bluetooth, ni nada de eso. No, hay que meterse aquí, hay que meterse, hay que escudriñar, hay que esforzarse, hay que dejar la pereza. En otras palabras, el Señor también lo dice en Proverbios 1:22, creo que es, dice. Eso, Jorgito, es que ya yo le leo los dos ahorita, y cuando le brincan así, yo digo, le va a pegar. Simples, ¿qué cosa? Dejen la simpleza, dejen la pereza, esfuércense, todo está ahí. Amén, hermanos, todo está ahí. Entonces, ahora sí, después de esta plataforma, vamos a ir a lo que leímos, a Proverbios, lo que acabamos de leer ahorita, donde Salomón nos hace una descripción a su mejor estilo de lo que él ve, ¿no? Plantea obviamente, acuérdense que la palabra, hermanos, Dios por medio de Salomón o por medio de los siervos que escogió para escribir, la intencionalidad de Dios, aparte de que nadie se pierda, es que la gente conozca la verdad. Y si Dios quiere que la gente conozca la verdad, pues obviamente hace su mayor esfuerzo, y digo su mayor esfuerzo porque hay cosas que realmente a veces no les llegamos, pero de que lo que está aquí escrito nosotros podemos entenderlo, podemos captarlo. Por eso Salomón nos está diciendo lo que él ve, un recorrido básicamente que va, ¿no? Amén. Entonces, Salomón, para digamos, ilustrarnos en torno a esto de la pereza y del campo del hombre perezoso, comienza a mencionar un caminar a través de un viñedo y todo eso y lo que él va viendo, ¿no? Entonces en el versículo 30 dice Salomón, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Entonces, él está, digamos, haciendo la analogía del hombre perezoso con un hombre falto de entendimiento. Esa frase, hermanos, de falto de entendimiento, también en el libro de Proverbios le hace mucho énfasis. Hay 7 versículos en el libro de Proverbios que hablan de falto de entendimiento. Y les voy a mencionar uno nada más que está en Proverbios 12:11, que dice, ojo lo que dice este proverbio, dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Amén. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Sobre todo la segunda parte, ¿no? El que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Ustedes saben que es un vagabundo, ¿cierto? Que vaga por el mundo, que vaga por el mundo. Bueno, un vagabundo es una persona que va para todo lado, pero que no tiene un destino fijo, ¿no? Entonces, un día está aquí, y va para allá, y va para allá, y entonces como nunca se establece en un lugar, cuando uno no se establece en un lugar, uno no desarrolla ¿qué? ¿Qué cosa? Raíces, arraigo, ¿cierto que sí? Generalmente cuando uno se establece en un lado, uno genera arraigo. Por eso por eso la Biblia dice que uno debería ser arraigado en él. O sea, establecer bases en Cristo. ¿Para qué? Para que salgan raíces, para que uno se afiance a la tierra, a la roca y uno esté ahí firme, ¿no? El vagabundo no, ¿por qué? Porque anda vagando. Vaga por aquí, va por allá. Y ahora se dirá, pastor, qué triste que haya gente vagabunda, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo más triste? Ahí lo leímos ahorita. ¿Qué es lo más triste? Pero ¿quién es el falto de entendimiento? Me lo voy a volver a leer, pues, porque ustedes... Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Entonces es muy triste que haya vagabundos, pero más triste que es que haya gente que ¿qué? Que los siga. Ahora sí la pastora, habrá gente que sigue a los vagabundos. Como diría el hombre lobo, ¿ah? Pero por eso nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que uno no debe seguir al que no sabe para dónde va, ¿cierto que no? Hay gente siguiendo. Yo me acuerdo una vez, hago un paréntesis, una vez cuando recién estábamos haciendo el programa de la radio que va por allá en Curridabat, era una dirección que no conocíamos y salimos de noche. Y entonces, me acuerdo de Nolan, que era el que iba adelante, y íbamos como 3 carros siguiendo a Nolan porque era el que conocía la dirección. Y volteaba, y volteaba. Y cuando vio que se metió a Tillo, los que conocen San José, y volteaba allá hasta que se parqueó. Y nosotros detrás de él, y ¿qué pasó? Estoy perdido. O sea, ¿me entiendes? ¿Qué cosa más insensata diría uno, ¿eh? Seguir a alguien que no sabe para dónde va. Por eso es que cuando usted
se decida a seguir a alguien, asegúrese de que ese alguien tiene claro para dónde va y que para donde esa persona va realmente coincida con lo que usted anhela en su corazón también. Les pongo un ejemplo. Cuando Saúl perseguía a David, acuerda que David huía y se escondió David en una cueva que se llamaba la cueva de ¿qué? De Adulán, ¿se acuerda? Y entonces dice que una gente que estaba cansada de seguir a Saúl, porque Saúl no sabía para dónde iba. ¿Por qué Saúl no sabía para dónde iba? Porque él confundió su ¿qué? Su mandato, su reinado, el propósito de vida. Él no sabía para dónde iba. Él arrancó su reinado con un propósito y después lo perdió por andar persiguiendo cosas que no debería perseguir y persiguiendo enemigos que no eran sus enemigos, persiguiendo a David cuando David no era su enemigo. Entonces la gente, algunos se cansaron de seguir a Saúl porque Saúl no sabía para dónde iba. Entonces esa gente estaba desanimada, sin esperanza, endeudado. Entonces dijeron, no, vámonos a buscar a David. Y entonces fueron a la cueva de Adulán y se metieron ahí a seguir a David, confiados de que David sí era una persona guiado por Dios, que sabía para dónde iba. Amén. Entonces todo ese grupo de gente que entró sin esperanzas, endeudados, sin ánimo, así entraron después de estar un tiempo bajo una persona que sí sabía para dónde iba. Después, en un tiempo se convirtieron en ¿qué? En los valientes de Dios. Amén. Ese tiene que ser el proceso, hermanos. Así, las iglesias tienen que ser cuevas de Adulam. La gente llega a las iglesias derrotadas, angustiadas, endeudadas, sin ánimo, sin objetivos. Amén. Entran a la iglesia y después de un proceso de restauración deberían salir como los valientes de Dios. Amén. A pregonar las virtudes de aquel que nos ha rescatado, a dar testimonio de que hay poder en la palabra para transformar, hacer tantas cosas. Pero bueno, la realidad que vemos es otra. Hay mucha gente que llega a las iglesias derrotados, angustiados, abatidos, sin esperanza. Después de una cantidad de años salen como derrotados, abatidos, angustiados y salen iguales. Algunos salen hasta peor. Eso no debería ser. Entonces uno tiene que saber ¿qué? ¿A quién sigue? Amén, hermanos. Básicamente eso, ¿no? Entonces dice Salomón que él estaba por ahí recorriendo y pasó junto a la viña de un hombre perezoso y que era un hombre falto de entendimiento, ¿no? ¿Qué es el entendimiento? Acuérdense que el entendimiento es un escalón más arriba de ¿qué? ¿De qué? Del conocimiento. Del conocimiento. Usted primero escudriña, ¿cierto? Con la información que tiene, adquiere conocimiento. Y después, ayudado por el Espíritu de Dios, eso le da a usted ¿qué cosa? Entendimiento. Y hay uno más arriba del entendimiento. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? La sabiduría, ¿no? La sabiduría es el buen uso del entendimiento. Pero el entendimiento, ¿qué es, hermanos? Es esa facultad que nosotros tenemos en la mente para aprender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, ¿no? Entendimiento. Es esa capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez, responsabilidad. Eso es entendimiento. Y eso es lo que Salomón vio que le faltaba ¿a quién? Al hombre perezoso. Era un hombre falto ¿de qué? De entendimiento. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que les decía yo a ustedes que se necesita uno ser falto de entendimiento para llegar a la conclusión de que uno no busca de las cosas de Dios o que ha descuidado su relación con Dios por falta de tiempo. Eso es tener falta ¿de qué? De entendimiento. Entonces, cualquier persona que llegue a la conclusión de decir, pastor, es que yo me he alejado un poco porque no me queda tiempo. No es que no le quede tiempo, usted lo que necesita es administrar mejor su tiempo y definir sus prioridades también. Porque para todo hay un tiempo, dice la palabra, ¿no? Y no se arriesgue, porque cuando usted quiera sacar tiempo para Dios, probablemente ya no haya tiempo. Entonces no se arriesgue, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, Salomón también menciona ahí lo que es una viña, ¿no? Todos sabemos lo que es una viña, ¿no? ¿Qué es una viña? Es un campo de tierra donde se siembra ¿qué? Uvas, la vid, ¿no? Una viña, ¿no? La Biblia menciona mucho la viña y hace la analogía de la viña del Señor como ¿qué? Como el pueblo de Dios. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, ¿qué sería para nosotros nuestra viña? Cuando digo mi viña, hablando de mi relación con Dios o de mi viña, ¿qué sería mi viña? Mi vida, ¿no? O sea, mi vida, mi caminar, esa es mi viña, ¿no? Entonces las viñas, hermanos,
Cuando uno contrata gente que vaya a la viña, ¿a qué? Esa gente ya sabe que va a qué. A trabajar, ¿cierto? Porque las viñas hay que trabajarlas. Así como la vida de uno la tiene que trabajar, ¿no? Hay que trabajarla. Miren lo que dice Isaías 5, hablando de esto de la viña, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Era un cantar, un cántico. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también un lagar, ¿no? Y esperaba que diese uvas, pero al final dio uvas silvestres. Está bien, eso de que dio uvas silvestres, eso es otro tema, ¿no? Que tiene que ver con las falsas expectativas. Pero lo que me interesa ver aquí es que consiguió una viña y no fue que la puso ahí para que diera uvas. No, la viña que tuvo que hacer, tuvo que cercarla, despedregarla, plantarle una buena semilla, hacer una torre, hacer un lagar y ahora sí esperar a que dé el fruto que uno espera, ¿no? Entonces, como quien dice, hay que trabajarla, ¿cierto, hermanos? Hay que trabajarla. Amén. Entonces, es lo primero que Salomón nos dice. Yo iba caminando y pasé por la viña del hombre perezoso. Por cierto, falto de entendimiento, ¿no? Falto de entendimiento, ya sabemos qué es eso. Ahora se dirá, pastor, ¿y por qué dice Salomón que falto de entendimiento? Pues sigamos leyendo. Dice, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Eso fue lo que él vio. Acuérdense, ¿no? Mentalmente haga el ejercicio o métase usted en el personaje de Salomón y dice, voy pues caminando y pasé por la viña del hombre perezoso, falto de entendimiento. ¿Y qué pasó con esa viña? Pues resulta que habían crecido espinas, ortigas que la habían cubierto toda y además la cerca de piedra estaba, ¿qué cosa? Destruida. Entonces ahí hay dos factores que está mencionando él. Primero, que habían crecido espinas y ortigas y segundo, que la cerca de piedra estaba destruida. Entonces pensemos en eso de las ortigas y los espinos, hermanos. Cuando usted en una viña o en un lote o lo que sea, usted ve que crecen ortigas y espinos, ¿eso es señal de qué? Puede ser de pereza, pero pensemos en un lote. Los que les gusta cuidar los terrenos, usted pasa por un lote y usted ve que crecieron las ortigas, los espinos, ¿eso es señal de qué? ¿De qué? Descuido, ¿no? Obviamente nosotros por acá no vemos que crezcan ortigas y espinos, sino que vemos que sube el zacate, ¿no? Esa hierba mala, ¿no? Pero usted pasa por una casa y usted ve el antejardín subido y usted dice, uy, esa casa está desocupada. Pero resulta que usted ve cortinas en las ventanas y la luz prendida y dice, ah, no, lo que pasa es que ahí, hombre, ¿qué? Perezoso, falto de entendimiento. ¿Me entiende? Descuido, ¿es una señal de qué? Descuido total. Entonces, las ortigas, hermanos, no sé si ustedes las conocen, generalmente las ortigas es una planta, un árbol que crece en áreas deshabitadas, áreas descuidadas. Son plantas de aspecto tosco y que si uno las toca, pues le causan a uno comezón, ¿cierto? Que son piquiña como tal, ¿no? Entonces, eso tiene que ver las ortigas. Y los espinos, ustedes saben que, ¿acuerdan de la parábola del sembrador? Que salió a sembrar y uno de esos 4 semillas cayó ¿entre qué? Entre espinos. Los espinos tienen una característica, que cuando una semilla es buena, que va a sacar una buena, la ahogan, los espinos la ahogan, la chupan y todo ese asunto, ¿no? Por eso es que dice ahí que una de esas semillas cayó entre espinos, básicamente. ¿Por qué? Porque el afán de este mundo la ahoga, absorbe la semilla, ¿no? Entonces son personas que vienen a los pies están angustiados, vienen a los pies del Señor, entregan su vida a Cristo y wow, aleluya y gloria a Dios. Muchos hemos pasado por ahí. Y ay, al principio, y que póngame a hacer lo que quiera, ¿de dónde tengo que ir? Mándeme a mí, envíame a mí. ¿Me entiende? Pero como está entre espinos, los afanes de este mundo, ¿qué pasa? La ahogan y entonces ya después con el tiempo, acuerda que alguna vez decía uno, empiezan así, entonces después comienzan al mejor estilo de un famoso filósofo y entonces comienzan ahí, hasta que le da la chiripiorca, ¿cierto que sí? Entonces se van disminuyendo, entonces se ahogan. Eso hacen los espinos con las plantas, hermanos, y entonces tienen esa característica, ¿no? Y en Lucas, cuando Lucas habla de esta parábola del sembrador, que es la misma de Mateo, pero habla Lucas, dice que son tres factores los que ahogan eso, que son el afán,
las riquezas y los placeres de la vida. El afán, todos sabemos que son esa preocupación excesiva por hacer varias cosas, ¿no? Afán, ¿cierto que sí? Entonces, cuando usted quiere hacer varias cosas, usted tiene su mente, ¿qué? Dividida, ¿no? Por eso es que hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto que sí? Por eso, cuando Marta estaba ahí haciendo tantas cosas y tantas cosas por atender al Señor, el Señor le dijo, hey, Marta, afanosa, turbada, aprende de tu hermana, que escogió la mejor parte, ¿cierto que sí? El afán ahoga eso. Después están las riquezas, hermanos, que ya sabemos que es el amor excesivo al dinero. No es el dinero, sino el amor excesivo al dinero. Y después los placeres de la vida, ¿no? Que básicamente es cuando uno coquetea con el mundo como tal. Entonces, esas son las famosas ortigas. Entonces, vio él esa viña que estaba llena de ¿qué? De ortigas y de espinos. O sea, estaba descuidada. Pero no solamente eso, sino que vio que la cerca de piedra estaba ¿qué? Destruida, ¿cierto? Ahora, si la cerca de piedra estaba destruida es porque en algún momento hubo ¿qué? Hubo una cerca de piedra levantada, ¿cierto que sí? Y si había una cerca de piedra levantada es porque alguien la puso, amén. Y si alguien la puso es porque quería ¿qué? Cuidar eso, ¿cierto? O sea que en algún momento estuvo ¿qué? Cuidada. Pero como ahora la cerca está caída, ahora está ¿qué? Descuidada. Descuido es la falta de cuidado, ¿cierto que sí? Entonces, hermanos, nadie levanta una cerca para cuidar o proteger algo que no vale nada, ¿no? O sea, probablemente había algo valioso ahí, pero como no se cuidó, entonces ahora la cerca se cayó, porque acuerde que los cercos, los muros, ¿nos sirven para qué? Para protegernos, ¿no? Los muros dan protección, las puertas dan autoridad, ¿no? Porque yo siempre les pongo el ejemplo, que si aquí no hubiera muros, nosotros estaríamos aquí dando el culto y la gente estaría entrando como hace 8, ¿cuánto fue? ¿Hace 8 días? No me acuerdo, que había gente aquí que no era de la iglesia. Dice, ¿esa gente qué? Dice, no, se metieron para ver el desfile ahí por la ventana. Digo, ¿pero cómo? Entonces, eso es atentar contra la autoridad. Las puertas nos dan autoridad, ¿cierto? Es decir, los muros nos dan protección. Por eso es que las ciudades levantaban, ¿qué? Muros. Y cuando uno compra una viña, lo primero que uno hace es, ¿qué? Cercarla, ¿no? Pero esta viña, como era de un hombre perezoso que la descuidó, le creció ortiga y espinos, y el muro estaba, ¿qué cosa? Caído como tal. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a reflexionar y decir, ¿cómo andan mis muros? Porque acuérdense que estamos hablando de algo ¿qué? Espiritual, ¿no? ¿Y a dónde se lleva a cabo la guerra espiritual? En la mente, ¿no? ¿Dónde tenemos que levantar los muros? En la mente, ¿no? Entonces usted entenderá que estamos hablando de muros espirituales, ¿no? Uno tiene que cercar su mente para protegerla. ¿De qué? De toda esta cantidad de información con la que nos bombardean todos los días. Pues acuérdense que esto es una guerra espiritual, la batalla de la fe, concepto, lo que yo creo, con lo que cree este sistema, ¿no? Por eso es que dice la palabra, vea, santifique a Dios, ¿dónde? En su mente, santifique a Dios aquí, apártese para Dios aquí, porque aquí es donde usted puede perder su guerra. Aquí es donde usted puede adoptar una actitud perezosa. Y ya sabemos que eso nos lleva a descuidar nuestra relación con Dios, a ahogar lo poquito que hayamos obtenido y a que los muros se caigan como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces sigamos leyendo. Bueno, ya sabemos que él vio que habían crecido espinas, ortigos y que todo eso, ¿no? Después dice, en el versículo 32, dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Después dice el 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces ahí menciona una característica que ya vimos que tiene el perezoso, que es dormir. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje en la Biblia que dice que hayan sembrado trigo y que después le salió cizaña? ¿Se acuerdan? ¿Por qué salió cizaña? Porque los que sembraron, ¿qué hicieron? Se fueron a dormir. Entonces vino el enemigo y ¿qué? Y sembró cizaña. Entonces, hermano, uno no se puede dormir. A ver, yo veo. Sí, hay más de uno que sí se puede dormir. No se debería uno dormir. Uno no se puede dormir en las cosas de Dios. Amén. Ahora sí era pastor, pero está queriendo usted decir que uno no puede dormir. Es que cuando uno utiliza el concepto dormir, en la Biblia hay varias connotaciones. A la gente que ya murió físicamente, se le dice que durmieron. Acuérdense que Josué le dijo que cuando Josué y su generación, o
No, que fue David que le dijo a Salomón, ¿no? Que iba a ir a dormir, el sueño de los... Bueno, algo así. Pero cuando una persona muere físicamente, se le puede llamar dormir. No ignoremos a quiénes, a los que duermen. ¿A quién se está refiriendo? A los que murieron en Cristo. Entonces, eso es dormir. Por otro lado, cuando ustedes y yo nos vamos en la noche, a diferentes horas, a dormir, esa es otra especie de dormir. ¿Cierto? ¿Sí? Pero hay una tercera, que es cuando uno, ¿qué? Se descuida. Uno se durmió. ¿Ustedes no han visto cuando, ¿cómo está, Gerardo? Cuando a un arquero le dice, le clavan un gol así tonto, le dice, ¿ese arquero qué? Se durmió. Pero no es que el arquero tenía una almohada ahí, no, se descuidó, ¿cierto? Se durmió. Entonces, son las tres connotaciones como tal. Entonces, él está hablando ahí de que tiene esa tendencia, ¿qué? A dormir, a descuidarse, porque por la falta de diligencia, hermano. Si hay una realidad hoy en día con la iglesia cristiana, es que la iglesia que estamos ante una iglesia que duerme. Está dormida la iglesia. Nadie dijo amén, pero hay más de uno que sí. Está dormida la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no reacciona, como dice por ahí una canción, ¿se acuerdan? ¿Qué te pasa, iglesia, que no reacciona? ¿Solamente qué? Te emocionas. Viven de emociones, pero están dormidos, ignoran las maquinaciones del enemigo, básicamente. Y eso es lo más peligroso que hay, hermano, porque vean, esto que estamos hablando del trigo y la cizaña, no sé si ustedes conocen la cizaña, pues parecida al trigo, pero la cizaña sí da unas bolitas negras que si usted las consume de una manera desmedida, eso lo puede hasta matar, porque eso causa adormilamiento. Eso es una somnolencia tal como tal, ¿no? Entonces, cuando uno habla de esto, hermanos, por ejemplo, de estar adormilado, por eso se le hace el reclamo a la iglesia, ¡hey, no te duermas! A la iglesia, más que todo, advirtiéndole que tienen que estar vigilantes como tal, porque cuando una persona está en pecado, reconoce obviamente que está apartada de Dios. El que está apartado siempre va a buscar ¿qué? Entrar, ¿cierto vecino? O acercarse. El que está enfermo siempre va a buscar ¿qué? Curarse, ¿cierto sí? Va a buscar la medicina, amén. Pero el que está enfermo y se declara sano, nunca va a buscar curarse, ¿por qué? Porque se declara sano aunque esté enfermo, ¿cierto sí? Entonces por eso entre un religioso y un pecador, uno dice, entre esos dos, pues es mejor ser pecador, entendiendo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque el pecador sabe que está afuera y va a querer entrar. El religioso, aunque esté afuera, cree que está adentro y entonces no va a querer entrar. Por eso el Señor le decía a los fariseos, vea, es que ustedes, o sea, ni están adentro ni dejan entrar a nadie. Y cuando les preguntó de que si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, ¿se acuerdan que ellos no quisieron responder? Y el Señor les dijo, pues era de Dios. De hecho, muchas prostitutas y muchos pecadores le creyeron a Juan y se arrepintieron y ellos van a entrar al reino de Dios antes que ustedes. Imagínense decirle eso a un fariseo. Tremendo, ¿ah? Pero así es, hermanos. Entonces, la gente que está apartada de Dios, que sabe cuál es el mal que le aqueja, pues va a querer buscar a ver cómo entra, ¿no? Pero cuando la gente está adormilada dentro de la iglesia, que está en riesgo, obviamente, de apartarse, pero como están dentro de la iglesia se creen seguros, que es el problema que tiene la iglesia hoy en día, básicamente, ¿no? Y por eso es que uno ve la gente que se cree que es cristiana y aparentemente es cristiana, y uno, según lo que yo veo, son cristianos. Pero ahí es donde viene lo que el Señor le decía a los fariseos también, decía, sí, pero es que esos son sepulcros, ¿qué? Blanqueados, por fuera lindos, pero por dentro podridos. ¿Me entienden? Entonces, ahora, esa evaluación, ¿quién la tiene que hacer? Cada uno. ¿Por qué? Porque yo no puedo, hermanos, escanearlos para decirle a cada uno qué es lo que se tiene que esforzar. Acuérdense lo que yo les he dicho varias veces, que uno va y se hace exámenes de laboratorio y a uno le sale toda una lista, ¿no? Colesterol, tanto, bajé. El azúcar y todo eso. Entonces uno hace los correctivos necesarios para mejorar esos indicadores. ¿Cierto que sí? Espiritualmente no hay algo que me diga a mí cómo ando de fe, cómo ando de misericordia, cómo ando de eso. No hay nada que me diga eso. Amén. Entonces, no hay nada que me lo diga. Entonces, yo mismo me tengo que pesar con los frutos que doy, con las señales que indican si voy caminando bien o no. Amén, hermanos. Por ahí vamos. Entonces,
Sí, hoy en día vemos muchas cosas en las iglesias, obviamente, que le dan a uno pie para saber que estamos en una iglesia que, cuando digo la iglesia no me refiero a esta, me refiero en general a todo. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que en el libro de Hebreos nos aconseja que nos sigamos esforzando y que así como hemos servido antes, sigamos sirviendo aún y que cada uno muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, porque esto es hasta el final, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Dice ahí, sino que más bien imitemos a todos aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿no? Entonces no podemos dormirnos, o sea, nos ha costado llegar a donde estamos, no podemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor cada vez está más cerca. ¿Eh? Ahora sí era pastor, pero eso lo dijo usted hace un mes. Sí, pero es que hoy está más cerca que hace un mes, ¿cierto? Pues lógica, ¿no? ¿Cuándo viene? No sé, pero que está cada vez más cerca, sí. Amén, hermanos. Entonces, en línea a esto, hermanos, vea, vamos un poquitico más atrás a Proverbios 6, para salir de ese versículo que él leyó de que el perezoso tiene la tendencia a adormilarse como tal. Proverbios 6, 9, que también hace referencia al perezoso, dice la palabra, Proverbios 6, 9, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, dice ahí. Y abajo dice las características de una persona que tiene estas cualidades de ser perezoso. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidad hay en su corazón, anda pensando en mal todo el tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, ¿no? Entonces mire que hay unas características ahí que habla de esa persona a la que hace alusión en el 9. Perezoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una persona depravada, que siempre lo que habla no edifica. Cuando dice ahí que guiña con los ojos, habla con los pies, generalmente maquina con señales. Y han visto que la gente que maquina en secreto la capacidad que tiene para hacer expresivo hasta una levantada de ceja. En estos días había un video en Colombia donde hicieron una votación con los diputados y sacaron las cámaras, pero estaban filmando pues, detrás del vídeo. Hay unos senadores ahí, uno diciéndole al otro. No, o sea, no dijo nada, pero uno habla con los dedos, uno habla con los ojos, uno habla con las manos. ¿Me entiende? Esa es la capacidad que tiene una persona que es poco entendimiento. Y además de eso dice que solo hay perversidad en su corazón y siempre anda empezando en hacer el mal como tal, ¿no? Amén, hermanos. Eso lo dice Salomón ahí para completar esa parte ahí. Entonces, el problema que tenemos en la iglesia es que muchas personas que están en las iglesias, ¿qué es lo que les ilusiona? Pensar que ya están salvos por el hecho de estar en la iglesia. E insisto en eso, hermanos, porque acuérdense que yo siempre les he dicho, hay gente que se confía y llega a la presencia del Señor a decirle, Señor, aquí estoy. Aquí me presento delante de ti porque hice tantas cosas y el Señor le va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque eras un perezoso. Ahí estabas, aparentemente haciendo cosas para mí, pero nunca te esmeraste en tener una relación conmigo. Nunca te conocí, nunca caminaste conmigo. Te faltó esforzarte. Que no nos pase eso, hermanos, ahora que tenemos tiempo. Amén. ¿Estamos claros, no? Después sigue lo que leíamos allá en Proverbios 24, para terminar. Dice, así vendrá como caminante tu necesidad. Recuerda que estamos hablando del hombre, ¿qué? Perezoso, ¿no? Y nada más recopilando, Salomón, vio la viña del hombre perezoso, falto de entendimiento, vio que habían crecido ortigas y espinos y que además se había caído el muro de piedra como tal. Y entonces dice que es una persona que se mantiene adormilada como tal. Y entonces dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado, hermanos. Dice que va a venir la pobreza como hombre armado, ¿no? Hermano, cuando a uno lo asaltan, bueno, los que lo han asaltado, a mí nunca me han asaltado. Bueno, sí, una vez me asaltaron en Guatemala, pero fue un asalto elegante, ¿no? Sí, pues yo iba caminando y me para alguien, camina alguien al lado mío y me dice, mira, ese que está allá está conmigo, así que ese celular, pásamelo y no nos vamos a complicar la vida. Entonces, como el celular era de la empresa, saluda a la empresa, como el celular era de la empresa, digo, pues ya es ese celular. De por sí era de esos celulares que era una panela, iba a decir, no, una tapa de dulce, ¿no? Pero fue la única experiencia que yo tengo de un asalto. Pero hay gente que la han asaltado violentamente
¿Y qué es lo que hace que el asaltador pueda llevar a cabo su asalto? Que se presenta uno como un hombre ¿qué? ¿Un hombre qué? Armado. ¿Cierto que sí? Un hombre armado. Porque eso es lo que hace, porque pues a mí viene alguien a asaltarme y yo lo que veo que tiene es una cuchara, pues bueno, o sea, pues ahí, a no ser de que me cucharé. Pero bueno, es otra cosa. Pero, ¿me entiendes? Lo que hace que la persona tenga éxito es que viene ¿qué? Armado, básicamente, ¿no? Y si uno está desarmado, pues peor, porque ese siempre pasa así. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dice ahí, tu pobreza va a venir a ti como ¿qué? Como hombre armado. Es decir, lo agarran a uno en un estado de que va a estar uno totalmente, ¿qué cosa? Indefenso. ¿Qué es una persona indefensa? Que no se puede defender, ¿cierto que sí? Entonces, el hombre perezoso no se va a poder defender cuando le venga la pobreza. ¿Por qué? Porque es falto de ¿qué? De entendimiento, ¿no? Falta de entendimiento. Entonces, no le importa nada. Entonces, al final, como no tiene un futuro, acuerda, porque no cosecha para el futuro, le gusta más bien es dormir y echarle la culpa a los demás como tal, ¿no? Amén, hermano. Entonces, vamos ahí. Entonces, claro, obviamente tenemos la de perder, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso es que necesitamos estar, ¿qué cosa? También nosotros, ¿qué? Armados, ¿no? Ahora, estamos hablando de lo espiritual, ¿no? Ahora no va a decir, pastor, es que yo salí de la iglesia y me voy a comprar una pistola. No. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Estamos hablando espiritualmente, ¿no? En lo natural, acuérdate que a uno vienen a asaltarlo. En lo natural, una persona armada entregue lo que tenga que entregar, ¿no? Porque las cosas materiales se recuperan, ¿no? Y si le piden a usted la capa, ¿qué tiene que hacer? Déle la túnica también, ¿no? Amén. Y si el hombre armado viene y te pega en una mejilla, ¿qué tiene que hacer usted? Pégame aquí, pégale la otra también, ¿no? ¿Me entiende? Simbólicamente hablando. Pero espiritualmente ya estamos a otro precio. ¿Por qué? Porque aunque venga el hombre armado como tal, nosotros también tenemos que hacer como se le presentó el hombre armado al Señor cuando vino 40 días en el desierto. Que vino el enemigo armado a tentar al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? No, tú me estás atacando con tu espada, pues yo también tengo la mía. Amén. Y entonces acuerde que la espada sirve para atacar, para defenderse, ¿no? Y eso es como una pelea de esgrima, ¿no? Pa, y después pa, y después pa, ¿cierto? Así es. Pero ojo vivo, con eso ahora que pongo ese ejemplo que no estaba en el libreto, yo no lo tenía aquí, el Señor se defendió, pero él supo escoger ¿qué cosa? La espada para cada momento, ¿no? Uno tiene que saber escoger su ¿qué? Su espada. Aquí la Biblia está llena de ¿qué? De espadas que podemos usar en diferentes momentos, ¿no? Usted nunca ve, por ejemplo, a un torero lidiando un toro con una espada de esgrima, ¿no? Porque muerte segura. Cada cosa tiene su propia ¿qué? Espada, ¿cierto? Entonces, él le tiró un versículo, el Señor le respondió con otro. ¿Me entiende? Pero para eso, para uno usar la espada correcta, ¿qué necesita saber? Conocer todas las herramientas. Primero tener conocimiento. Después de eso tener ¿qué cosa? Entendimiento. Y después de eso actuar con sabiduría. Los 3 pasos que hay que hacer, ¿no? Sencillito. Amén. Entonces, así vendrá tu pobreza si es que no te sales de ahí como hombre armado. Entonces, hermanos, en general, vea, para ir cerrando, ir aterrizando, eso es como cuando en los aviones dicen, ¿hemos iniciado qué cosa? Hemos iniciado nuestro descenso. Álvaro me recoge ahí todos los vasitos y todo que repartió. Entonces, hermanos, en general, la foto que nos presenta Salomón ahí es la de un campo totalmente ¿qué? Lo que él se encontró es un campo totalmente descuidado, destrozado, que no se, o sea, para lo que uno quisiera, que es para sembrar uvas en esa viña, totalmente ¿qué cosa? Inútil, no sirve, básicamente ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quisiera usarlo para lo que yo quisiera, tendría que, ¿qué cosa? Recuperarlo, tengo que cuidarlo, tengo que darle mantenimiento. Los huertos, hermanos, los que les gusta sembrar hortalizas y todo eso, saben que los huertos necesitan ¿qué cosa? Cuidado, chineo. Es como cuando dice, vea, es que esta viña, ¿qué? 3 años que vengo y no da nada. Amén. Corte esa vaina. Bueno, así no dijo el Señor porque no era tan ordinario, ¿no? Cortémosla porque está ocupando un espacio. Acuérdense que era una higuera que estaba dentro de ¿qué? De una viña, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno siembra en las viñas? Uvas. Pero ahí decidieron sembrar una ¿qué? Una higuera. ¿Para que diera qué? Higos. Y no estaba dando nada. Te digo, no, mejor quítela y siembre uva.
Eso está ocupando un espacio ahí que podemos usar. Y entonces, ¿qué dijo el dueño de la viña? Dijo, tranquilo, dame un añito pero dijo, dame un añito para ver si da fruto. No, no dijo eso. Dame un añito ¿para qué? Para trabajar con ella, para abonarla, para limpiarla, para chinearla, para golpearla, si es que hay que hacer, pero que es bruto. Amén, hermano. Entonces, las viñas, los higueros, las huertas, hay que cuidarlas como tal. Amén, hermanos. Vea, dice la palabra en Hebreos 6, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Ahí están las dos caras de la moneda. Acuérdense que en las cosas de Dios siempre hay dos caminos, dos opciones, ¿cierto que sí? Sobre las dos cae la lluvia, porque acuérdense que el sol y la lluvia caen sobre todos, ¿no? Sobre justos, injustos, y en este caso sobre la viña que es bien cuidada, y también cae sobre la que tiene ¿qué? Espinos y cardos y todo eso que está ahí. ¿Cierto que sí? Entonces, básicamente, ¿pero qué es lo que nos dice ahí? ¿Qué es lo que le espera a aquel que la cuida, la abona? ¿Qué es lo que le espera? Lo que leímos ahí. Dice, y produce hierba provechosa para quienes, para los cuales es labrada, o sea, es cuidada. ¿Esa recibe qué cosa? Bendiciones de Dios. Entonces, está esa opción. O usted trabaja su viña, usted trabaja su huerto, usted trabaja su vida, su corazón, que es su tierra, o usted lo trabaja, ¿para qué? Para que como fruto de su trabajo vengan, ¿qué cosa? Las bendiciones de Dios. O hace eso, o el otro lado, ¿no? Que dice ahí, si usted descuida su viña, su vida, su corazón, y permite que los muros caigan y que más bien salgan espinos y ortiga, entonces dice ahí que básicamente es reprobada, y está próxima a ser maldecida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando está próxima a ser maldecida, ¿qué quiere decir? Que va a sufrir las consecuencias de la ausencia de ¿quién? Que eso es la maldición, ¿no? ¿Qué es la maldición? Los frutos de la ausencia de Dios. Amén. Está pronta a ser maldecida. ¿Y su fin va a ser qué cosa? Quemada. Lo mismo que le dijo acá a la otra, ¿no? Córtela. Si en un año no reacciona, córtela, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, tengamos presente eso, ¿no? Sobre las dos hay opciones. Sobre las dos cae la lluvia de Dios. La palabra de Dios es para todos, pero solamente dará frutos en aquellos que decidan recoger la semilla, ponerla en buena tierra, cuidarla, protegerla y alimentarla. Amén. Los que, aunque la reciban, dejen que se muera, pues al final obviamente no van a querer pretender recibir las bendiciones de Dios como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en conclusión, hermano, acuérdense que cuando habla del agua, cuando la palabra habla del agua, ¿a qué refiere? A la misma palabra, ¿no? La palabra, el agua, ¿qué es? La palabra. El buen árbol, ¿dónde está sembrado? En buenas aguas, en corrientes de agua, ¿no? Entonces, cuando uno está sembrado en la palabra, uno va a ser un buen árbol. Y si uno es un buen árbol, es candidato a dar ¿qué? Buenos frutos. Amén. Y esa es la idea, ¿no? Por los cuales vamos a ser conocidos como tal. Ok, básicamente entonces, hermanos, la pregunta con la que me quiero despedir de ustedes es, ¿qué estamos haciendo con la viña? ¿La estamos trabajando, sí o no? Y usando el versículo de Isaías que leímos ahora, ¿acuerda que el que compró una viña y entonces la edificó y todo eso? Entonces, contestémonos eso. ¿Se acuerda que él encontró una buena viña y la cercó? La había cercado. O sea, lo primero que hizo fue ¿qué? Cercarla. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos, no se confíe que aunque es bíblico que diga, no, pastor, yo le entregué ya mi vida al Señor y entonces automáticamente Él va a poner un vallado de ángeles alrededor mío y me va a proteger de todo. Pues sí, es parte de las promesas del Señor. Pero nosotros tenemos que poner, ¿qué cosa? Los muros en nuestra mente, ¿no? Los muros. Y cuando usted compra un lote, hagámoslo natural, cuando usted compra un lote, lo primero que hace es cercarlo. ¿Y después qué hace? Limpiarlo, ¿cierto que sí? Limpiarlo. Entonces nosotros tenemos que cercar ahí para poner límites y después hay que comenzar ¿a qué? Efesios 4:22. Despójate de esa maleza, de esas espinas, de esos cardos, de esas ortigas.
Esa vieja naturaleza que está viciada, esa no sirve. Limpie, siembre las cosas de Dios. Derribe todo eso que aprendió fuera de Dios y edifique dentro de Dios, sabiendo que ya ha sido puesto el fundamento que es Cristo. Amén. Entonces lo primero que hizo esa persona fue cercarla, ¿no? Básicamente que nosotros levantemos muro, que fortalezcamos nuestra identidad cristiana, que santifiquemos a Dios en nuestra mente. Después dice él que la despedregó. ¿Qué quiere decir eso? La limpió, ¿no? Lo mismo que hace, ¿quién también en la Biblia menciona que cuando recibe algo sucio, lo primero que hace es despedregar? ¿Quién hace eso? ¿Quién? El alfarero, ¿cierto? ¿Sí? Cuando el alfarero recibe una esta de barro sucio, antes de hacer una vasija, no lo va a hacer con ese barro así. Lo primero que tiene que hacer es, ¿qué cosa? Despedregar, limpiarlo de basura, para que sea un barro limpio. Es lo primero que es el proceso que tenemos que hacer nosotros, que es limpiar, ¿no? Despedregar, hermanos, despedregar. Después dice que entonces, cuando ya lo cercó y lo despedregó, dice que plantó vides escogidas. Es decir, ¿qué hizo? Plantó buenas semillas. En caso de vides, está hablando de la uva, ¿no? En el caso de nosotros tenemos que sembrar, ¿qué cosa? La buena semilla, que es la palabra, ¿cierto que sí? ¿Y por qué antes de sembrar la buena semilla hay que limpiar y abonar? ¿Por qué? Porque en lo natural sabemos que si yo tiro una semilla aquí, ahí no va a pegar. Tengo que coger una buena tierra y no todas las tierras son buenas para todas las semillas, ¿cierto que no? Los que saben de sembrado saben que el plátano, ¿dónde se da? Tierra caliente, ¿cierto? ¿Y la papa? Tierra fría, ¿cierto que sí? Entonces uno no va a sembrar una mata de papa ahí al lado de la playa, yo no sé qué, probablemente no salga, o probablemente sí, no sé. Pero bueno, el caso es que hay que preparar la tierra, ¿no? Por eso es que el Señor dice, vea, si el pueblo que clama a mí, el que invoca mi nombre, si se humillan y se apartan de sus malos caminos, si hacen todo eso, yo los perdono. Y después de eso, voy a sanar la tierra. Porque es lo que se necesita. Mientras no tengamos la tierra sana, no va a haber crecimiento, hermanos. No va a haber. Y acuérdese que, ¿de quién depende que tengamos una tierra sanita, bien cuidada? Del hombre diligente, que no sea perezoso. Amén. Entonces dijo que la había cercado, la había despedregado, había plantado viñas escogidas. Después dijo que había edificado en medio de ellos una torre. ¿Para qué ponen esa torre ahí en medio de una viña? Para vigilarla, ¿no? O sea, para vigilarla. Porque nosotros hemos sido, el Señor nos ha puesto como ¿qué? Como atalayas, tenemos que estar vigilantes, o sea, parece la pastora, ¿a qué hora vamos a dormir? No, es que no quiere decir eso, hay que estar pendiente, hay que estar atento, tanto lo que pasa fuera de nuestra vida como lo que pasa en nuestra vida misma, en nuestro alrededor, ser selectivos, hay que ser atalayas. Él levantó una torre para eso. Después dice que había hecho también en ellas un lagar. ¿Qué es un lagar? Ahora me va a decir que la ferretería, pues. ¿Ah? Saludos para la gente del lagar. ¿Ah? Un lagar es como una piscina, un pozo, donde echan todas las uvas. ¿Han visto esas películas de esos viñedos que comienzan a aplastarlas y va saliendo un jugo que se le llama ¿cómo? El mosto de la uva, ¿no? Entonces el lagar es el lugar donde uno puede exprimir, donde uno puede sacarle literalmente el jugo a la semilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería para nosotros hacer un lagar en nuestra vida? Si el lagar en lo natural es que usted sí sabe porque es de apellido Uva. Ah, claro, se me ha olvidado, mi estimado Uva. Entonces, sí, sacarle el jugo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer un lagar, tenemos que sacarle el jugo a la palabra, hermanos, a las cosas de Dios. Como le decía Pablo a Timoteo, Timoteo, ahí todo está puesto. Lo único que te falta, ¿qué es? Echa mano de la vida eterna. Construye un lagar. Sácale el jugo a la palabra. Y en la medida en que tú le saques el jugo a la palabra y manejes la palabra como debe ser, te vas a presentar como un obrero, ¿qué? Que no tiene nada de qué avergonzarse. Amén, hermanos. Y entonces, bueno, después de todo eso, esa persona dice que esperaba que diera uvas buenas. Bueno, a él le dio uvas silvestres al lado, pero esperaba que diera uvas buenas, ¿cierto? Cuando uno hace todo lo que les dije, hermanos, ¿qué espera uno? Buenos frutos, ¿cierto que sí? Ahora, usted dirá, pastor, ¿y por qué a él le dieron uvas silvestres? Bueno, eso ya es otro pleito, ¿ah? Pero créame que no fue culpa del que cuidó la viña.
Porque recuerde la discusión que el Señor tuvo allá, ¿no? Le dijo, pero ustedes qué más querían que hiciera. La cerqué, la despedregué, hice la torre, le hice el lagar, sembré buena semilla, estuve pendiente y al final me dieron uvas silvestres. Juzguen ustedes, ¿de quién fue la culpa? ¿Me entiende? Entonces hay una responsabilidad personal en cada uno. Amén, hermanos. Entonces, vea, nada más para retomar esto de que leímos ahorita que el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El perezoso odia trabajar. Es una realidad, ¿cierto que sí? Ahora sí la pasó, pues yo conozco a algunos perezosos que trabajan, sí, pero trabajan con pereza. Ese es el problema, ¿no? Entonces, bíblicamente, hermano, cuando uno habla de trabajar, bíblicamente, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando la palabra nos dice, hey, pónganse a trabajar. Pero hay una palabra, básicamente. Usted, bueno, servir. ¿Se acuerdan que el Señor una vez, la mamá de aquellos hermanos famosos que le dijo, Señor, es que te voy a pedir un favor? Y quería pedirte un favor pequeñito, pequeñito, nada más. ¿Se acuerdan? Y entonces el Señor le dijo, pues, dígame, pues. No, no le dijo así, ¿no? Me dice, es que yo quiero que cuando ya estés en tu reino, que mi hijo menor se siente aquí a tu izquierda y mi hijo mayor aquí a tu derecha. Nada más, Señor, pequeñito. ¿Se acuerdan? Yo le dijo, no, eso no está en mí darlo. Eso no me toca a mí. Le dijo, no, pero lo único que les puedo decir es que el que quiera ser el más grande allá, ¿qué pasa? Que se haga aquí el más pequeño y que sirva a los demás. Servicio, hermanos, bíblicamente se llama servir. Esa es la única manera, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque mire lo que decía Pedro. ¿Acuerdan de ese pasaje de Pedro que decía, hey, ¿ustedes no quieren caer? No. Entonces, a su fe agreguen, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? A su fe agreguen virtud, a la virtud agreguen conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal agreguen amor. Amén. Y entonces dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vea, si hay algo, ¿cuál es el enemigo número uno de la ociosidad? ¿Cuál es el enemigo número uno de la ociosidad? Diligencia. No, la pereza es el primo hermano siamés. Pero el enemigo, o sea, bueno, lo voy a decir de otra forma. ¿Cuál es el antídoto para la pereza y la ociosidad? El trabajo. Cuando hablo de trabajo no me refiero a lo laboral, sino a estar ocupado. Ocupado, haciendo lo que uno ¿qué? Lo que uno tenga que hacer lo que se tiene que hacer, básicamente, ¿no? Entonces no lo dejarán estar ocioso, básicamente. Por eso es que en la parábola de los talentos, ¿se acuerdan que al que le dieron 5 lo puso a producir, el que le dieron 3 lo puso a producir y el que le dieron 1 dijo, no, yo mejor lo guardo y le entrego a ese señor lo que me dio? ¿Cierto que sí? ¿Qué le dijo el Señor a ese siervo? Le dijo, siervo malo y ¿qué? Y negligente, o sea, perezoso, sin ánimo de hacer nada, sin esfuerzo, todo fácil. Amén. Entonces, para que lo tengamos presente, hermano, porque vean, hay una promesa del Señor. Si uno dejando la pereza, se pone a trabajar en la obra. Y cuando digo trabajar en la obra, no es que usted diga, pastor, pues entonces me tengo que meter de pastor ahora, o de ujiero. No, póngase a hacer algo en la obra. Algo, acuérdense que somos colaboradores de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que nadie se pierda y la gente lo conozca. Y si usted dice, pastor, ¿y qué voy a ganar yo con eso? Bueno, si todavía le quedan dudas, pues nada más le voy a decir una cosa. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Solo con eso, hermano, sería suficiente. Solo con eso. Pero él dice, pero si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? Le honrará. Ya, no necesito saber nada más. Amén, hermanos. Entonces póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, hermanos, de meditar en torno a esto, que convivimos todos los días con eso, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y bueno, obviamente, ahora usted dirá, pastor, pero ¿y no se permite momentos de relax? Sí, claro, hay que descansar. Acuérdate que el Señor cuando fue a Samaria dice que después de haber caminado tanto, se sentó en un pozo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por perezoso? No, porque estaba cansado. ¿Cierto que sí? Pero aunque se sentó a descansar, siguió haciendo para lo que iba a hacer, que era evangelizar ahí con la mujer samaritana, ¿no? Entonces, hermanos,
cuidémonos de ese tipo de actitudes. Acuerde que esta es una carrera de resistencia que requiere esfuerzo, perseverancia, no podemos descuidarnos. El mismo Pablo la tenía clarísima. Pablo decía, no, yo no me puedo descuidar, porque está bien, yo quiero ayudar a que todo el mundo se salve, pero no vaya a ser que por preocuparme por los demás me vaya a perder yo. No, no, no. Aquí una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? Entonces, hay que tener, para eso hay que tener mucho, ¿qué? Mucho entendimiento. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la linda oportunidad que nos has dado de ir llevando esto que sabemos que Salomón escribió en medio de su sabiduría, en medio de lo que él iba viendo, en medio de lo que a través de la revelación de tu Santo Espíritu él podía percibir y nos lo dejó ahí para que meditemos, aprendamos en torno a esa experiencia personal y podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor, y entender y saber que lo que menos te caracteriza a ti, Señor, es la pereza. Para nada, tú eres, el mismo Señor Jesucristo decía, mi Padre trabaja y aún yo trabajo y todos seguimos trabajando, ¿no? Entonces, siempre eso es un constante trabajo, Señor. Así es que te damos gracias por esta preciosa palabra que hemos compartido, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted se puso a ver y decir, wow, sí, mira, me llamó la atención eso que dijo el pastor de la pereza, de que no me animo, como que falta ese disparador ahí, como que algo que le ayuda a uno al impulso es también la pasión. Acuérdate que la pasión, cuando uno tiene pasión por algo, ahí sí es cierto que la pereza no tiene cabida, ¿no? ¿Por qué? Porque la pasión es algo que a uno lo impulsa a lograr las cosas que uno quiere obtener, avanzar a pasos agigantados. Ojo, una cosa es avanzar a pasos agigantados y otra cosa es avanzar de una manera irresponsable, ¿no? Hay que dar pasos agigantados, pero siempre calculados, ¿no? Todo fríamente calculado. Una frase cómica, pero que tiene mucho de verdad, ¿no? Calcular las cosas. Si hubiera alguna persona hoy aquí que usted ha entendido eso, a usted le ha faltado diligencia en su vida, le ha faltado decisión. O sea, mire todos los riesgos que nos muestra Salomón ahí. No descuide su viña, no descuide su relación con el Señor, sea diligente, cerque, tome tome las acciones necesarias para proteger aquello que usted ama, ¿no? No solamente lo externo, sino precisamente su mente, sus pensamientos, sus principios, sus convicciones, que nadie lo saque de ahí, que tenga una relación firme con Él. Si usted ha entendido eso, ahí donde está, dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que por más que entiendo, Señor, lo valioso que es mi relación contigo, hoy también entendí que la tengo ahí descuidada, Señor. Han crecido muchos espinos, han crecido muchos cardos, la cerca ha caído, Señor. Los animales pasan, pisotean, pero no más, Señor. Necesito fortalecer eso de nuevo, Señor. Volver a empezar, volver a reinventarme en mi relación contigo, Señor. Y yo sé que la única manera es que hoy yo marque un antes y un después en mi relación contigo, Señor. Por eso arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte otra vez a través de tu palabra, Señor. Conocerte, amarte, servirte, yo pueda tener el conocimiento necesario para que después yo pueda tener un nivel de entendimiento tal que pueda saber exactamente lo que debo hacer en cada una de mis situaciones, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si alguien hizo la oración, felicitarle, pero acuérdense, no se quede ahí, ¿no? Porque es que eso es precisamente lo que caracteriza al hombre y a la mujer perezosos, que cree, o sea, el mínimo esfuerzo, ¿no? Ah, eso era todo, pastor, entregarle, hacer la oración. No, hombre, ese es el paso cero, ¿ah?
pero precisamente lo que viene es lo que requiere esfuerzo, ¿no? Entonces no le huya a eso, porque cuando uno sabe que las cosas son para bien de uno, uno sabe que se tiene que esforzar. Y cuando uno se esfuerza, uno sabe que va a valorar esas cosas, ¿no? Y cuando uno valora las cosas por las cuales se ha esforzado, uno las va a cuidar. O sea, tiene su lógica, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nuestra relación con Dios es algo que hay que fortalecer y cuidar. Y le animo, le aconsejo para que que hoy Dios marcó ese antes y un después en su relación con Cristo, de aquí en adelante sea un periodo de crecimiento, 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 nunca para atrás, siempre crecer, 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 trascender, subir peldaños, ¿no? No se quede estancado o estancada. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos apoyar. Y todos los domingos, como hoy, a las 8 de la noche, en la 105.9, la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí vamos a estar compartiendo también temas muy ligados a lo que hemos hablado hoy, prácticos, entendibles. Usted se puede conectar en la radio normal si está aquí en Costa Rica en la 105.9 o se mete en urbano106.com y ahí puede chatear con nosotros. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.